Ya está el video. Puedes arrancar cuando querrás. Ya. Hola amigos queridos, felices de estar aquí otra vez en un nuevo episodio de A lo Broster. Silencio incómodo. Te estoy mirando. Ya. Habla pues. Ya está bien. Bueno, mis queridos Broster, van a disculpar una falla técnica. Nuestro equipo de producción parece que está emocionado de que es viernes y quieren pelar. Entonces, ¡Bravo! lo sentimos mucho, pero ya se solucionó y lo bueno es que se solucionó pronto. Entonces ahora, querido hermano Oliver, Mauricio, Monazo, Narciso, no sé qué más te podemos Roca decir. Serrano. Roca Serrano, Johnny, después nos vas a explicar lo de Ay, Johnny, por sí. favor. Sí, eso. Quiero que nos contés qué se siente ser el primogénito, el hermano mayor, qué sentiste los primeros años. Bueno, no pudiste vivirlo mucho porque Tom nace al ratito, ¿no? ¿Al cuánto tiempo Pero nace Tom? A ver. contanos esa historia y cómo lo viste llegar a Tom, cómo empezaron a convivir, Tom y Oliver, toda esa Oliver y experiencia. Tom. Billy y Tom. Porque hasta mellizos creo les decían, creían que eran gemelos. Mi madre da a luz muy joven, de esta belleza que está hablando, y 1 año y 4 meses después nace Tom. Un año y 4 meses, o sea, prácticamente cuando yo ni andaba, ¿no? Y mi madre vuelve a dar a luz a Tom. Tenemos una relación muy especial con Tom, ustedes lo saben eso mejor que nadie. La familia lo sabe porque convivimos mucho con él, muchísimas cosas desde muchachos hasta ahora que somos hermanos, socios, fraternos, amigos, compadres, porque en niños fuimos muy unidos. Imagínate que, ¿cuántos años tenemos? 39. 39, Tom ha cumplido 47, son 18 años de diferencia. Y con Tom nos llevamos 1 año y 4 meses, o sea, 16 meses es la diferencia entre Tom y yo, y 18 años con vos. Entonces, esa vida que compartimos con él, donde éramos él y yo, es diferente, es abrumadora. Son ¿no? mucho tiempo juntos solos. Mucho Sí, tiempo ¿verdad? los dos. Mucho tiempo de convivir. Hijos hombres, los hijos hombres son terribles, según mi padre. ¿Les he contado esa anécdota? No. Se las voy a contar ver. cuando mi esposa Lili está embarazada De Kailita. de Kailita, o creo que fue, la verdad es que yo confundo mucho, por eso siempre ella anda conmigo y no es cuidándome, sino es guiándome porque me pierdo. O sos medio. Ella está ya cuidándolo. Se está matando de risa. Le digo a papá, te cuento que Lili está embarazada. Qué bueno, hijo, me dice, qué bien. Y te cuento que mi hija es mujer. Qué lindo, hijo, me dijo, las hijas mujeres son un sueño. No son como los hombres, me dice. Y verídico, ¿no? Se lo hago recuerdo yo. ¿Qué pasó? Ah, por eso es que dicen no soy el saben mayor. lo que es tener hijo hombre, porque él ha tenido 3 y esta belleza. En realidad la belleza soy yo, no vos. Ah, Ha tenido 4. habíamos estado con Narciso y con Narcisa, van a disculpar. Pero Bien. él está hablando de Hola. la belleza de tener hijas mujeres. Pero a ver, hermano, antes de Y que en no esa hable- época, perdón. solamente para culminar, en esa época, que no era una mala época porque las hermanas de mi papá tienen a nuestros primos, por parte de él también casi de nuestra edad, y las hermanas de mi mamá también tienen a nuestros primos por nuestra edad. O sea, era muy poca la diferencia entre primos hermanos y entre hermanos que éramos nosotros, ¿no? En otras palabras, de la misma lichigada. Éramos casi todos de la misma lichigada. La diferencia eran 2 años, 3 años. La diferencia con Reina, que es nuestra prima mayor, es 1 año. Y con Muñeco creo que son unos 20 años que él es mayor que nosotros. ¿no? Mentiroso. Más o menos esa es la época. Muy linda época. Tuvimos una niñez con mi hermano de las que no se pueden olvidar. Yo no tengo una niñez solo, por eso digo con mi hermano. Porque dense cuenta que cuando yo tenía 2 años ya estaba mi hermano ahí, cuando yo tenía 3, 4 años. Y como él era el adulado, cada vez que era mi cumpleaños y me regalaban algo a mí y él lloraba ahí, mi madre me dijo que por tradición los hermanos tenían que darle un regalo de sus regalos al hermano. No lo puedo creer. Claro, años después me enteré de que no había tal tradición, era nomás para darle gusto a su adulado. Mañana yo le voy a cuestionar Oye, a ¿por mis qué no padres, nos ¿cómo hicieron pueden eso a hacer nosotros? Qué bárbaro. Mira. No, eso no lo hicieron ustedes, lo hicieron conmigo nomás. Qué bárbaro. Y el pobre tomó tu regalo y Pero le bueno, regaló así. pero a ver, Esa linda, Oliver- tuve una muy linda niñez. el Oliver de los 10, de los 12 años, ¿Cómo era? ¿cómo se llevaba con Tom?
¿Qué hacía con Tom? No, ¿y cómo eras? Eras ¿Cómo era? tremendo, eras así. A ver, creo que es bueno para peleón. rescatar esto, ¿no? En primer lugar, hasta antes de los 10 años, hasta los 7 años, 8, éramos unos collitas. Yo colla, paseño, él nacido en La Paz, criado en Riberalta, pero ambos collas. Entonces, hablábamos como collitas, pues, ¿no? Claro. Entonces, la pelea entre hermanos es algo natural. Eso no lo sabe nadie hasta que tiene 2 hijos. O hasta que tiene su hijo que comparte con el primo o con los amigos, ¿no? Las peleas entre muchachos son normales, peor entre hermanos. Entonces, yo le decía a Tom, anda a traer, ¿por qué no traes refresco de la heladera? No hay de traer, me decía. Tienes que traer. No hay de traer, me decía. Entonces me levantaba yo y le daba un cocacho, una patada, ¿no? Y comenzaba la pelea y algunas de esas veces ya yo lo amenazaba nomás, ¿no? Ahorita te voy a dar, le decía, ¿no? Y Tom decía, mamá, el Pili me está molestando. Y venía mi madre con el cinturón, con la chinela, no a corretearme. Parte de eso. Fuimos bastante collitas hasta que llegamos a vivir a Riberalta. Mi padre ha sido casi como un militar, ha tenido muchos destinos en su vida, ha tenido una vida bastante complicada por su profesión y por lo como es él. Y llegamos a Riberalta a tercero básico, no sé cuántos años tendría yo, 8. 8, la 9, edad de Yetro más o menos. Del colegio Domingo Sabio de La Paz nos fuimos a Riberalta. Y en Riberalta, recuerdo también otra cosa de los collitas, es que imagínense ustedes una escuela de hace 40 años, tengo 48, hace 40 años exactamente, Nuestra Señora del Carmen, una escuela bastante rústica, con paredes de adobe, con las ventanas de madera, pero no había vidrio, era malla de gallinero, esa era la ventana. Y la campana allá al ladito de la dirección, que la monja era una directora, y la monja cuando se acordaba de su reloj salía y tocaba la campana para el recreo. ¿Cuándo se acordaba? Cuando se acordaba, porque a veces se olvidaba, estaba haciendo otras cosas y estábamos en recreo. Entonces, tocaba la campana y nosotros estábamos con una profesora ahí que nos estaba enseñando la tabla de multiplicar o algo así. Entonces viene Tom y se me acerca a la ventana y me dice, Pili, ya ha tocado la campana, no vas a salir al recreo. Desde ahí, desde el curso, no era la campana de salida. Pili, ya ha tocado la campana, vamos a la casa, no vas a salir. Y me miraron mis compañeros, de ahí de Nuestra Señora del Carmen hasta la casa, que son unas 5 cuadras, nos han correteado a pegarnos. Nos pegaban, nos tumbaban, nos pegaban, nos parábamos y seguíamos. Era parte de la inocencia en ese momento de los Cambas contra los collas, ¿no? Lo entiendo, lo he vivido en sangre, lo he vuelto a vivir muchas veces, pero yo creo que a raíz de eso es que yo como paseño, como chucuta, como colla, nunca más pude hablar como colla. Nunca más. Me curaron, como se dice entre comillas, esa época en Riberalta, y practicábamos con Tom. A ver, ¿cómo se dice? A ver, habla como cama. Sí, yo quiero esto, pues pariente. Eso, ya pues pariente, meta, vos sos mi primo, vos sos mi hermano. Practicábamos con Tom porque nos habían pegado. Dame 2 chipilos. Así que después de eso estábamos en la mesa, digamos, y Pili, anda a hablarle a la mamá. Y yo le miraba, no se dice la mamá. Anda a hablarle a mamá, a ese grado llegamos a curarnos de lo que nos sucedió en la infancia, ¿no? Y nos pasó una cosa opuesta totalmente. Nos hicimos Camba los dos en Riberalta, vivimos un par de años, luego vinimos de Riberalta a Santa Cruz a vivir otra época y volvimos a La Paz. Volvimos a La Paz y ya los dos éramos Camba. Ya les pegaban por Camba. Fuimos al colegio Loreto y ahí los Cambita, que vos eres Cambita. No, yo no soy Cambita, soy colla. Me estás ofendiendo. Puta madre. No dejamos de pelear nunca. O sea, hasta que salimos de colegio hemos peleado Tom y yo contra nuestros compañeros. O sea, su existencia, o sea, no sabía si Camba o colla. Fuera de eso, Tom siempre fue mejor para los puñetes que yo. Siempre fue más grande, siempre fue más pesado y él siempre se sabía más bueno para los puñetes que los otros. Salvo cuando era niñito, ¿no? No les he contado me estoy saltando una importante historia en mi vida, anécdota en mi vida. Cuando estudiábamos en el Kinder Echevarría en Sucre. Eso te quería preguntar. Era medio guardería y era medio... Claro que sí. Yo siempre nací con el carácter de más avesado, más sin miedo, más descontraído, extrovertido. Me han besado harto, eso es verdad. Desde mi madre estoy diciendo. En el Kinder Echeverría, este es un lindo recuerdo para
para mi papá especialmente y para mí, porque mi papá iba y nos dejaba en el kinder, y él estaba estudiando en Sucre, ya nos tenía los dos, mi mamá tenía que quedarse haciendo los quehaceres de la casa, y mi papá nos llevaba al kinder. Entonces me metía a mí en mi curso y yo entraba y jugaba con plastilina, recuerdo bien una imagen que tengo bien presente. Y Tom lo hacía a mi padre que se siente ahí afuera de su curso y que no se vaya. Opa, le sacamos esa Y de Tom. rato en rato Tom estaba haciendo algo y se acordaba y dejaba y se iba a la puerta y miraba y que esté ahí papá. Y papá tenía que estar. Ay, yo era así. Pero uno de esos ratos papá no tenía que estar, tenía clase, tenía que ir, además que trabajaba. Entonces, cuando salía Tom y no lo veía mi padre, se iba calladito, no corriendo, no llorando, ni nada, sino calladito, así, tranquilo. Hace de cuenta un autista, así, se iba y se entraba a mi curso, abría la puerta, le miraba a la profesora, sí, niñito, le miraba, y se iba y se metía debajo de mi pupitre. No, Y ahí se quedaba Tom conmigo. triste. Y no había como, no estaba ni triste, ni Detrás lloraba, de ni su nada. hermano mayor. Estaba ahí, él esperando que vuelva mi padre o quedarse conmigo. No quería estar No lloraba, no quería salir, no quería estar ahí. Quería tu cuidado. Esa era su tranquilidad. Más o menos, yo noto ahora que somos viejos, que, por decirte, ahora que somos viejos, que trabajamos juntos, siempre que vamos a viajar a algún lugar, me dice, manejamos. O cuando él está chupado, cuando estamos chupando, me dice, tu hermano, yo prefiero que manejemos. O sea, confía mucho en mí en ciertos aspectos. Tom, que es una persona bastante desconfiada, me confía en muchísimas cosas a mí, digamos. Parte de la naturaleza que vivimos, ¿no? En ese momento, eso me estaba olvidando contarles, para que seguramente ustedes no lo saben o alguna vez lo he contado. Sabemos esa historia, sabemos también cuando botaban fruta y el dinero de papá y mamá en Sucre. Sí, también la recuerdo. Son eso. conocidos en Sucre ellos por regalar frutas y qué más, billetes, ¿qué era lo que la sacaban? plata de la radio Serrano. Todo en Sucre, la mayoría de la población era estudiante. Mi padre estudiaba ahí y nosotros vivíamos cerca a una de las facultades por donde pasaban todos los universitarios. Vivíamos en un segundo piso y nos parábamos sentados en el balcón. En el balcón los dos, con las piernitas colgando ahí, mirando porque todo pasaba, ¿no? Teníamos una empleada que se llamaba Lidia, ¿ya? Y mientras ella limpiaba y mamá atendía la radio Serrano, o mi padre estaba trabajando, estaba estudiando, nosotros ahí en el balcón, ¿no? Y Lidia, la empleada, nos iba y nos daba de desayuno un guineo, una manzana, alguna cosita así. Una de esas mañanas, lo recuerdo bien, ¿ya? Tom no quiso un guineo, que nos trajo 2 guineos. Ajá. Entonces yo me comí el guineo. ¿Vos te lo comiste? No. Me lo comí el mío y Tom seguía con su guineo ahí, ¿no? Y le digo, dame tu guineo. Le digo, éramos unos, parecía un zoológico. Realmente eran los monazos. para Dámelo, que le vean. digo. Dámelo, Eran le los digo. monazos. Y Tom me mira y me dice, no, me dice, no te lo voy a dar. Y lo tira el guineo, oye, cae al suelo y lo agarra un universitario. Y lo recoge así, lo mira y lo ve, pues viene el guineo, agarra y se lo pela y se lo come, pues, ¿no? Así como hizo Dani Alves, ¿no? Más o menos, como ese jugador, Dani Alves. No, pues no nos dio idea. ¿Le gustó? No, fuimos a la cocina y sacamos las uvas, los guineos, las manzanas y comenzamos a tirarse más. Y un rato de eso se acabaron las frutas. Nos fuimos ahí al cuartito donde funcionaba la radio Serrano, abrimos el cajón y estaba la plata. Mamá. No teníamos la menor idea de lo que era plata Mamá, nosotros. claro. Sacamos la plata, la ficha y nos fuimos a tirar. ¿Qué Dice que un compañero de mi padre llegó con un billete a la facultad y le dijo, Kiko, mira, le dijo, ¿y qué estás con plata? Le dijo, tus hijos están repartiendo plata allá en la calle. Cuando llegó mi padre ya le habíamos botado toda la plata. No sabíamos lo que habíamos hecho. No, pues eran niñitos. Somos famosos en Sucre. Ve los típicos Ni idea. monazos ahí, revoltosos, botando, tirando todo así. Bonita historia. Hermosa historia. Casi he llorado. Ahora, yo te hago una pregunta. Vos, hermano, hacer la Saludos, tuya, hermano, ¿no? porque casi Y yo salud, también he salud. llorado. Muy ¿Cómo? largo, pri. Hay algo que yo siempre me gusta, no sé si decir fanfarronear o me siento orgulloso ante mis amigos y hasta mis mismos primos, que digo que Oliver fue el que nos enseñó a que entre todos los hermanos tenemos que cuidar. Tocan a uno de los hermanos, se metieron con todito. Así es. Le hacen algo, le dicen algo a uno de nosotros, es nosotros 4 contra el mundo. Esté equivocado o no. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo empieza
¿Cuándo crees vos que empieza a nacerte ese instinto protector? Porque yo supongo que debe ser con Tom. Sí. ¿A qué edad? ¿A qué edad vos decís, no, yo tengo que cuidarlo a Tom? Claro, que vos ¿A sentís. qué edad decís, ya tengo que cuidar a Carly? Porque hay otro programa que tenemos donde Carly cuenta también que vos siempre la cuidabas. Y yo también ya me acuerdo, ya no me dio para contarla la anécdota, pero también hay una época donde vos agarrabas y me cuidabas y me tenías ahí, papá, mamá salían, te quedabas jugando Super Nintendo conmigo hasta las 4 de la mañana. Sí. Pudiendo estar festeando. Entonces, No ¿dónde quería nace? que no hacía lo que me gustaba. Claro. Uy, Entonces, ¿dónde nace? ¿Cuándo nace ¿Cuándo sientes? ese instinto? ¿Y cuándo decís vos? Son dos preguntas. A ver, tengo que inculcarle esto a mis hermanos para que mis hermanos sean así. Mira, hermano, lo tengo bien presente y a veces queda feo uno cuando tiene todas las respuestas. Al menos yo lo noto así. A veces quisieras que una persona, vos le hagas una pregunta y te diga, no, pues eso no lo sé. No, pero a mi edad ya es muy difícil no tener todas las respuestas. ¿Te sentís bien? No, pero me siento casi completo. Claro. Casi completo. Es que hace referencia cada rato de la edad. Entonces, Sí. ¿te sentís viejo? Le pregunto. No me siento viejo, me siento capo. Que hay mucha diferencia, ¿no? Porque hay gente que tiene mayor edad que yo les dije. y son unos brutos, tipo hacer de cuenta papas Evo fritas. Morales, digamos así. Unas papas ¿no? fritas, ¿Me entendés? sí. Y hay gente que de repente es menor que yo, pero sabe muchas más cosas que yo, y eso no lo hace viejo, pues, ¿no? Lo hace un capo, en ese sentido. Yo recuerdo bien, por ejemplo, cuando me nace ese sentido protector, yo lo tengo presente. En mi vivencia, además nadie va a poder contradecirme, ¿no? De repente he hecho otras cosas, pero cuando lo sentí yo. Por eso queremos saber. Y es cuando un perro que teníamos en el barrio de Los Choferes, que se llamaba Rocco y todavía era chiquitito, ¿Eso en La Paz? aquí en Santa Cruz, en el barrio del Chofer. Yo le puse Rocco. Ya había nacido Carly. Ya estaba Cari. Ya. Y Rocco le muerde a Cari. La madre. Le muerde la cara, aquí la boca. Con razón quedó media rara, Carly. Sí, eso Ya. fue. No es que le hayan pegado así. No, Sí. Qué mal. No es en ese concierto que le pegaron. ¿En qué concierto? ¿Qué te pasa? Me acuerdo de ese concierto. Cuando se escondió en el baño. Sí. No, ¿cuándo? ¡Ay! Y no me acuerdo si llegaba o salía papá de la casa. Creo que llegábamos del colegio, no lo recuerdo muy bien. ¿Ya? Pero el perro le brinca a Carly en la muerte. Nuestro perrito. De la nada, sí. De la nada, porque era un perrito. Ya. Y no le brinca a morderla, a matarla. Seguramente era un cariño Por del perro. jugar. ¿Me entendés? Entonces, mientras mi padre va y la ve a Carly, ya, a ver qué le había hecho él. Yo lo miré hacia el perro y... No me digas que lo ahorcaste. Hermano, le planté una patada que lo estrellé contra el portón al perro. Te estoy hablando de unos 8 o 10 metros más o menos. Ya no nos hagas censurar en YouTube. Ya, pero... Con perdón. razón. Era un peluche. Rocco era un peluche. ¿Te puedes censurar YouTube por eso? No sabemos. Eso es incitar. Estamos aprendiendo todo. Eso deberías editarlo. Violencia animal. Deberías editarlo Sí, y ponerlo a esto. Editarlo. Entonces el perrito la muerde a Carly y yo reacciono en contra del perrito, ya, lastimándolo, y ese perrito estuvo con nosotros hasta que se perdió. ¿Cuándo se perdió? Se perdió. O sea, Rocco. hubo dos Rocco. Es que- No, solo uno. uno. Que yo haya conocido, de repente. Entonces No, volvió. solo volvió. Pero yo lo conocí a Rocco. No puede ser que vos lo conozcas. Pero claro, yo lo Aseguro conocí a fue Rocco otro en la Rocco. casa Es de otro. la... Por eso yo les pregunto. Es otro Rocco. Otro Rocco. ¿Cuántos años tenías vos en 4. En el barrio en de el barrio de Chofer, Chofer? 4. 4 años. ¿Y cuántos años le llevas a Kikito? 5. Ahí nomás son 9 años. El perro ya está de ida y vos no habías nacido. Hemos todavía. tenido muchos Rocos, parece que Claro. papá y Claro, mamá. eso yo no sabía. Eso Entonces, ese perrito, hasta que nos dejó, siempre llegaba yo, digamos, a la casa y disparaba, ¿no? Le tenía Hasta miedo. que yo lo llamaba y ya medio se sentaba, pero me miraba así el perro como diciendo cualquier rato ese fue el día. Ese fue el día. Pero no parte tanto por una acción o un pensamiento mío, sino más bien por enseñanza de mis padres. Por enseñanza de mis padres, de los dos. Porque mi madre siempre nos dijo una cosa: los hermanos unidos para siempre. Los hermanos tienen que estar unidos para siempre. Y me lo sigue diciendo hasta ahora mamá. Y papá siempre me ha dicho: la familia primero, con razón o sin razón.
es la familia. Ese fue papá. Ese es papá, Ya. ¿no? Entonces, esa enseñanza, y hay algo pues que yo me voy a llevar al otro lado y que ustedes no lo van a entender nunca, felizmente para mí, tristemente para ustedes, o de repente lo van a vivir a través de sus hijos. Ser el hijo mayor es una carga casi natural, ese hecho de ir y defender a tus hermanos y proteger. Cuando no están los hermanos mayores, los hacen los padres. Para las personas que tienen hijos únicos, ese sentimiento de sobreprotección, ya se llama eso, la sobreprotección, porque los papás y las mamás saben que es el hijo único y tienden a protegerlo más, porque es el único. Creo que es un instinto natural de las personas eso. Yo soy bendecido con haber tenido 3 hermanos. A Tom no tuve que defenderlo mucho, se los aclaro. Tom siempre fue más fuerte que yo, Tom. En varias ocasiones terminó defendiéndome, en varias ocasiones. Y hasta ahora cuando tenemos algún problema, y yo voy a ir a enfrentar, porque tengo ese defecto, pero siempre me digo, Tom, vení, le digo, porque yo me voy con mi guachimán. Así que tuve eso con vos, y con vos tuvimos otra vivencia muy diferente. Lo tuyo no era protegerte, lo tuyo era compañía. Yo a Carlin, por ejemplo, a mi hermana mujer, yo le dije cuando ella era niñita, a vos te puede querer mucho tu padre, te va a querer tu cortejo, te va a querer tu marido, pero nadie te va a querer como yo. Porque yo conocí lo que era el amor hacia una mujer con esta niñita, en mi familia, con una mujer. Cuando nace, hasta que tiene 2 años, digamos, ahí ya se acuerda. No seas mentiroso. El otro programa conté que me llevaba a pasear en bici, a toda. Te enseñaba a manejar bici, te enseñaba a manejar moto. También contó que la dejaba por los conciertos por ahí. Sí, me dejó en el concierto de Maná con Vanina. Eso sí, conté también. Cha. No lo recuerdas. Cuando se iba a casar cuando se iba a casar Reina, cuando estaba de moda Vivir sin aire, después de Maná. En La Paz. Claro, nos encontramos, estábamos en el teatro al aire libre y nos pillamos con Vanina, y Vanina estaba con sus amigas. Prima, te le dejo a Carmen y ya te busco. Así te fuiste a jugar billar y yo me quedé con Vanina. Se fue mi concierto de Maná. Pero sí contaba que cuando vivíamos acá en Santa Cruz, papá y mamá viajaban, no sé dónde viajaban, con Tom o Panamá, no sé. Panamá, Sao Paulo, eran comerciantes de esa época, papá y mamá. Y me decía también, si no lloras yo te voy a llevar a pasear en bici. Y como a veces los mayores te mienten, ¿no ves? Para que no llores, te dan un dulce, lo que sea. No le nunca me mintió, no, siempre me prometió, siempre me cumplió lo que me prometía. Me llevaba en bici, no importaba la hora, el día, y así, con barro, con todo, y la adrenalina, y que ha sido medio loco, así siempre, así. ¿Por qué decís que ha sido medio loco? Porque es acelerado, pero no lo estás escuchando. Algún rato voy a completar y debe ser loco completo. No, yo sé que está loco, pero ahora yo te hago una pregunta. Amigo a él. ¿Alguien no está loco? Yo creo que todos estamos no entren en eso. No vamos a ver entrar al tema. Yo después de eso, que si graban, que si no graban, hagan su podcast ustedes. Bueno, esa fue la niñez de Oliver. No, yo quiero hacerle una pregunta. Casi toda, ¿no? Casi toda. Es muy difícil resumírsela en un programa de 1 hora. Por supuesto. Pucha, hermano. ¿Vos crees que el hecho, dice un estudio, no puedo darte el dato exacto ahorita, pero también ya es de conocimiento popular, dice que el hermano mayor siempre es el más rebelde y el que madura más rápido? Dice que el mayor y el del medio. Madura más rápido porque tiene que cuidarlo a los más chiquititos cuando los papás no están en la casa. Y a veces cuando los papás sí están en la casa, o sea, no tienen trabajo marcado de horario, se vuelve el más rebelde porque ese hijo mayor deja de tener la atención de los papás. Y esa atención de los padres se enfoca a los otros hijitos, al segundo, al tercero, al cuarto, al que quieran. Entonces el mayor, con tal de tener atención, ya empieza a hacerse rebelde, que no sé, rockero, se va al fútbol, le dicen vuelve a las 4, vuelve a las 6. ¿Vos crees que tuviste algo de eso, que pasó algo de eso en la adolescencia? Realmente no creo, puede ser si hay estudios de eso, me imagino que los estudios a los que vos te referís tienen que ver mucho con derechos, son un tipo muy estudioso, pero siempre he considerado mi vida como una vida normal y regular. Normal, dentro de lo normal. Y además regular, ¿no? Dentro de los estándares de lo normal. No tuve, mirá vos lo que te voy a decir, en mi época se puso muy de moda la droga
en las distintas ciudades donde yo viví. ¿A qué edad es tu época? Tercero, cuarto medio, 1989, 1990. 18 años. 16, 17 años, porque yo salí bachiller un año antes, o cumpliendo los 17 años, finalizando ese año. Yo tenía compañeros que le tumbaban tenía compañeros que le tumbaban al alcohol, al trago. Yo nunca fui muy bueno para el trago. ¿Cómo? Teníamos 16 años. ¿Quién puede ser bueno para el trago a los 16 años? ¿Me entiendes? No lo sé. Mi compañero. Tu compañero. Mi compañero en La Paz, en tercero medio. Un saludo para todos ustedes que me están mirando. Los voy a nombrar. No los voy a nombrar nada. Pero salían. Es que a diferencia de ahora, y a diferencia de lo que tal vez ustedes vivieron, éramos mucho más descontraídos allá por los 88, los 89. Finales de los 80. ¿Ya? Teníamos nosotros vidas normales, nuestros papás confiaban en nosotros, pero vivíamos a 14 kilómetros de donde estudiábamos. Exacto. ¿Ya? Nos íbamos en góndola. 14 kilómetros. Y eso que un poquito más, porque nosotros vivíamos en Miraflores, en La Paz, y estudiábamos en Irpavi. Cuando vivíamos en Miraflores. Cuando vivíamos en Miraflores, que allá vivimos cuando... menos. No O sea, lo no sentíamos. menos en kilómetros. Lo que pasa es que en en La un Paz- tiempo. Es que vos no lo medías, ¿me entiendes? Claro. Pero No lo pensás. nosotros lo medíamos. ¿Por qué si yo sé que vivíamos lejos? Porque los sábados, por ejemplo, salíamos a las 5 de la tarde en los laboratorios de física y química y la fiesta comenzaba a las 7 de la noche. Entonces, vos hasta que tomabas el trufi afuera del colegio y llegabas a tu casa, te bañabas y te cambiabas y volvías a salir, ya no llegabas nunca a las 7. Entonces, ahí aprendí por los compañeros Que era lejos. que lo que ellos hacían era salir con su mochila, porque todo el mundo en La Paz, te vas a fijar algo que es una característica, hombres y mujeres tienen mochilas en La Paz. Inclusive está todo el mundo trabajando con su saco, su termo y su mochila. Porque ahí atrás lleva la ropa de repuesto. ¿Seguirán así? ¿A dónde va a ir? Yo creo. La distancia sigue siendo la misma. Entonces, Que ya tenés el teleférico que te ahorra Ajá, harto también. tiempo. eso cambió muchísimo. Pero en el colegio, a las 5 de la tarde, yo, ya, vámonos rápido. ¿A dónde vas a ir rápido? Tengo que ir a mi casa. No, ir a tu casa, es la fiesta, aquí abajo otra vez. No vas a subir y no, pero tengo que ir a mi casa. Y ellos salían del colegio, se cambiaban ahí, hacían horas, caminaban y llegaban a la fiesta a las 6:30, a las 7 de la noche, que era la fiesta. Claro. Eso es una forma diferente de vivir la vida en La Paz como muchachos. Y a las 7 de la noche tomaban sus tragos hasta las 11 de la noche y llegaban a su casa a las 12 de la noche y los padres los tenían bien, no sabían que pasaba nada, ¿me entiendes? Entonces podríamos decir que vos no has sido rebelde, no has sido así un dolor de cabeza para... Seguro que sí, cómo no, me recuerdo aquella vez, Pero decimos la verdad. fui uno de los primeros, Mire que le Estaba digas- mirando. fui uno de los primeros en ponerse aro. Hay que decir, la mejor moda para mí es la de los 80 y los 90. Fui uno de los primeros en Santa Cruz, en La en Paz. La Paz, de usar aro, donde usar aro era... Del otro lado. No. Era maleante, era... Ah, ya. No, pero eras la super pinta también. Ya, me era acuerdo rockero, yo. era la Porque época del rock. Estabas en la época de los 15, de las promos, me acuerdo. Y se Eso veía súper- fue segundo medio, imagínate. Y se escondía de Era papá. Segundo sí. medio, melena, corte paradito aquí, Así aro, tipo Luis como Miguel. Robert, aro con la cruz. Así Hacer de tipo- cuenta vos, el un vocalista saludo de para Europe Miguel. Ajá. en The Final Countdown, ese yo quería hacer. O tipo Robert De Niro en Taxi Ah, Driver. yo pensé que No, te eso es muy querías loco. parecer a Luis Miguel. ¿Te parecía a Entonces, Luis Miguel? de ahí sale que te quería llamar Johnny. No, No. ¿No? lo de Johnny sale mucho No me antes. Y no preguntar. Johnny el alcalde. Oye, no No, me no, hagas no, preguntar no, nada a mí. No. Ah, perdón, es que pienso la- que... Jordi Rosado, dos. Pero vos no la sabés, esa Pero historia yo no lo la voy a de hacer Johnny. llorar. ¿Vos la sabés la de Johnny? Yo la sé, la de Johnny. A ver. A ver, Porque no era el único que quería llamar. Le sugiero lo siguiente. A ver. Vamos a un ¿Cuál? corte y ahí ya vos nos Ya. das tu explicación de lo de Johnny y de ahí ya nos la da Oliver. ¿Neta? Ya. Bueno, jóvenes, Corte. vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con Alo Broster. Bueno, querido Broster, hemos vuelto, así que vamos a continuar con esta interesante entrevista de Mao, de Mauricio. De Y Mao. bueno, Carlin aquí tiene que se comprometió a darnos la explicación por qué Mauricio. Su versión. Yo le digo Mauricio Oliver por si acaso, es su segundo nombre. Entonces, su versión de por qué se quería llamar Johnny. Sí, yo me acuerdo que se quería llamar Johnny porque quería ser pianista o algo así,
pero me acuerdo que le decíamos el Johnny, así. ¿Era por eso o no? ¿Es Johnny von Beethoven? Mira, dentro de esas ¿Por qué quería ser Johnny? de esas personalidades que tiene uno en el transcurso de su vida, hubo una época en la que yo quería ser gringo. Ah, ya. Para mí lo máximo era Estados Unidos de Norteamérica. Ser imperialista. No existía pues esos términos, ¿me entendés? Hasta que algo lo cambió. Déjame que te lo cuento. Yo quería ser gringo. Es más, a mis padres y a mi madre, que la tenía muy contenta con eso, le decía que yo me iba a ir a vivir a los Estados Unidos. No contento con eso, empecé a vestir como gringo. ¿Ya? Me compraba los pantalones anchos, las poleras hasta aquí, tenía unas abdominales que no era como esta, un cuerpazo. pero O sea, tenías varias abdominales, ahora tenés una tengo abdominal. una, está en reposo. Ah, ya. ¿Ya? Está. Tenía mi pañoleta de Estados Unidos, mi bandana, que era un espectáculo, ¿ya? ¿Que te la trajeron de Estados Unidos? Me la trajeron de Estados Unidos, me la hice traer. Y dentro de todo eso, dentro de esa rebeldía normal de un muchacho, pero que no tiene que ver con la que vos hablabas, yo renegaba porque me llamo Oliver Mauricio Roca Serrano. Oliver Mauricio son mis nombres, que también tienen historia mis nombres y me gustan muchísimo. No le pregunto. ¿Ya? Pero yo no me quería llamar Oliver Mauricio, yo me quería llamar en ese momento Oliver Johnny Mauricio. Ah, querías tener Claro. 3 nombres como yo. Ahorita se ríen Había ustedes. sido de No, no me río. familia esto, Exactamente, se ríen ustedes, pero todo el mundo le sucede, a todos los muchchos les sucede. Yo me he dado cuenta de que les sucede. oye. Yo nunca me quise Le llamar sucedió a otro nombre. ella. ¿Qué me quería llamar yo? Le sucedió a vos, le sucede a mis 2 hijas, le sucedió. Porque es algo normal dentro de la inconformidad de esa edad de la adolescencia. Ya, pero yo lo explico, yo quería ser norteamericano. Un poquito después de eso, 3 doritos después, comenzó a gustarme la música clásica. ¿Ya? Tuve un golpe, soy un fanático de la música. Para mí la vida no existe si no es con música. Nunca va a suceder eso para mí. Es más, ahorita se los critico a ustedes, les faltaría una musiquita de ambiente, digamos aquí, que haga un poco más ameno eso. No sé si fue Sócrates, Pitágoras o alguno de esos filósofos de la antigüedad que dijo que si no existiera la música, no existiera la humanidad. Estoy con Lo él. vamos a buscar. En la familia le Invítalo. decimos DJ Mao también, por si acaso. ¿Ya? DJ Mao. Me gustó muchísimo de golpe la música clásica, pero era muy difícil en ese entonces. Tengan en cuenta que cuando yo tenía 15 años no había Spotify, no había. Claro. Lo que había era las radios y las caseteras. Entonces, sintonizar una radio de música clásica era mucho más difícil. Mi mamá, no me acuerdo si me compró para mí o para ella, un disco de Richard Clayderman. Richard Clayderman ha sido un eximio pianista de aquel entonces y que tenía la capacidad de tocar canciones que eran clásicas en ese momento y un poco también de algunas canciones modernas de ese entonces, de mediados y finales de los 80. Entonces, allá no me quise llamar Johnny, también me quería llamar Richard. Oliver, Johnny, Richard, Mauricio. Roca Serrano. No era el único. Yo entonces, pensé que yo era el único pendejo que quería. Vos nomás querías ser de las tortugas ninja. Y Carlin Yo no. también. ¿Qué? A ver, ¿qué? Carlin también quería llamarse. Y yo lo recuerdo a ¿Qué mi quería padre. llamarse Carlin? ¿Qué No quería recuerdo el llamarse? nombre. No Tal recuerdo. vez mi padre sí. Pero recuerdo a mi padre dándole la explicación a ella. Que a ella no le hacía falta ningún nombre. Porque ella ya tenía 4 nombres. Ah, sí. Y con eso esa me acuerdo. explicación la dejaban tranquilita, ¿no? ¿Y- Esa es la explicación de mi nombre. ¿Y cuál es la explicación? ¿Y qué historia es la de tu nombre? ¿Por qué papá y mamá te pusieron Oliver Mauricio? Bueno, en realidad la historia de Mauricio, me querían poner Mauricio porque era un nombre que les gustaba, que les parecía en ese momento raro. Cuando estaba embarazada mi mamá, allá en 1972, 73, era un nombre raro. Pero luego, después de acordar, esto es algo que pasaba antes en la cultura boliviana. En la cultura latina pasa mucho. Por el hecho de ser descendientes de los españoles, están acostumbradas las familias a poner 2 y 3 nombres a la familia. Y tiene una explicación cultural. Le ponen 2 nombres porque antes se casaban entre familias, Claro. entre castillos, entre Aragón, títulos, Está bien. Ah, ya, entre títulos títulos, nobiliarios, entre nobiliarios. nobles. ¿Ya? Entonces,
representando a una casa, Carlos. Y representando a la casa de los Aragón, Leonel. Entonces, Carlos Leonel. El hijo. Así Ya, venía, entonces porque vos- el hijo era la unión en realidad. Entonces, de ahí viene esa costumbre. Bueno, Minuto de historia con Mauricio. minuto cultural. Minuto De ahí cultural. viene la historia de los dos nombres de poner. Bueno, ya tenían uno, habían seleccionado un nombre. Y luego aparece esta película que se llama Historia de Amor. ¿Ya? Es una historia de amor, pero tal vez la más grande historia de amor que ha existido. Porque es una historia que no ha podido ser reemplazada por ninguna otra. Hasta el día de hoy. Un estudiante de Derecho enamorada de la hija de un juez rico. Miércoles. Y en eso se debate la película, y para hacer el spoiler completo, la chica, la hija del juez, tiene una enfermedad terminal y muere. Ay, me imagino papá y mamá. Después de estar casada con él. ¿no? Y él era Oliver. Él se llama Oliver. O tuvieron un hijito no, que se el llamaba protagonista se llama Ah, Oliver. ya, ya. ¿no? Por eso, Entonces, ellos vivían algo así más o menos, ¿no? Ya. Papá, un muchacho pobre, en esas palabras sin que sea peyorativo, y mamá, la hija de una familia rica, ¿no? Él, un estudiante de Derecho, ¿ya? Luchando contra mamá y sus hermanas para tener una unión. Dueños de Con radiocomunicaciones las serranas. hermanitas. Ajá, más o menos así. Entonces, ahí me ponen Oliver, y Debe después ser de una esa, historia hermosa después de ese barquinazo de querer llamarme Johnny y Richard, imagínate que ya me haya puesto Johnny y sea alcalde ahorita, tío. No, ya te iban a decir Tongo. Más o Bueno, menos. pero ahora ya que estamos hablando del amor, y qué bonita esa historia, El amor. porque papá y mamá realmente son así unos enamorados, Romeo y Julieta, como les decimos, ¿no? Pero a ver, y la historia de amor tuya, ¿nos las podés contar así, algo importante y así, Sí, que te venga ahorita a la memoria, para que porque yo después creo- hablemos de tus hijitas? Porque, muy buena pregunta, porque creo que esa historia va cerquín así de la época de cuando quería ser Johnny y con sus poleras acá y sus pañoletas. Y de ahí enamorarse Ya, a ver qué cuente. y contarnos qué pasó en esa transición de tu amor, ¿no, Oliver? En esa transición. Me está matando. ¿Cuál es la transición? Oye, me está matando Quiquito. Realmente Quiquito. Esto No, es que tiene que Oliver. contarnos todo. Tiene que Oliver, contarnos todo. decinos la verdad siempre. Pero no va a censurar Facebook, hermano. ¿O cómo es? No, YouTube. a ver, hermano, escucha, contanos contá tu historia de amor for life. Por la- Como dice papá. em, O sea, su inglés de papá, ¿no? Sí, 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 sí. es muy larga, pero No, cre- o sea, creo pero que lo puedo importante. hacer un resumen. Adelante. Puedo hacerle un resumen. Es que esa es una parte. Es que tenés. Esa es una parte. Ah, Esa es no, otra parte. Esa parte era cuando yo Esa es mucho otra lloraba parte. por mi Y de ahí hay hermano. una tercera parte. Es que hay inclusive. muchas Es que partes, por tenemos eso yo le tantas digo, historias en la Oliver, historia. contanos En la historia de. A ver, amor. escuchen, broster. En la historia de amor de Oliver, todos estamos marcados. Toda Y- la y todos familia son partícipes. Roca Serrano Sí. estamos así, marcados. Claro. Ni Simba está marcado como nosotros. Y- Así. y más marcado que cebra. Sí. Ya Ya. cuenten. La que se le viene a la cabeza ahorita. Si me alargo, me cortan, ¿ya? No, o sea, se... Pero lo que pasa es que Dale, porque queremos hablar de Kayla y Belén. la historia de amor mía va en diferentes etapas. Va en diferentes etapas, porque yo les voy a contar algo para que ustedes sepan que es realmente importante. La historia de por qué este amor. Liliana Dexter Trigoso. Trigoso hinojosa, como le decía yo. Hinojosa, no sé. Tabecita. Yo le decía hinojosa. ¿Por qué Tabecita? Es muy compleja tu pregunta. A nadie que se haya enamorado, podés preguntarle por qué te enamoraste. Ya. Porque eso tiene que ser básico, ¿no? Me estás preguntando, tu pregunta es muy posesiva, Posesiva, ¿en qué Sí. sentido? tu pregunta es muy machista, porque ¿Por qué no soy misógino? hace creer en esa vieja usanza que Ya. yo las escogía, Liliana. Yo, En tu corazón, pues, hermano.
O En lo que sea, ¿qué te en lo que pasa? sea. Yo creo que tu Uno escoge pensamiento al amor de progre. su vida. No, 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 Tu no. O sea, pensamiento no lo progre de a ver, ahora. pero no lo escogemos Eso porque no le tengo, viene. eso no tengo. Aquí nos volvimos locos. Alguien se viendo. enamora de alguien. Te estoy hurgando la boca si no te das Ah, cuenta. Primera ¿ya? pregunta de Alo Broster. Alguien se ¿Escoge el enamora. amor o Yo- viene el amor? yo puedo- Díganos sus comentarios. Kanye nos habló del poliamor, güey. No he dicho nada del poliamor, Diego. ¿Qué estás hablando? A ¿Poliamor? ver. ¿Qué es eso? ¿Quién no se ha enamorado? Yo, ¿Vos te has enamorado? pero claro que ¿Cuántas sí. veces? Problemas. Ahí viene el problema, ¿viste? Oye, a ¿Viste ver, que un estoy bien? momento. La entrevista no es para mí. ¿Cuántas veces estás enamorado de Ahí va Oliver mi Roca, respuesta. Oliver, Ahí- Johnny, Richard? Ahí va mi respuesta. Y quería ir, Santa hermano, Bárbara. haciendo No usted sé, yo- alusión a eso. Yo no escuché nada. A ver, Carlos René Rubén, un momento. Y en un segundo Que plano. hablen. Y en un segundo plano, después de hacer esa, Creo que le está oyendo la respuesta. ese contexto, no la voy a dar, ese contexto, ahí viene el otro contexto que va sumergido en tu pregunta. Pero yo quiero hacer una aclaración. ¿Ya? Y tenés que dejármelo. Así La, somos, machi- así somos. la pregunta no tiene nada de machismo ni de posesivo. Lo hice a propósito. Todas las personas Te lo son, dije a son propósito. libres. Te son lo dije a libres propósito. de Porque te sentir conozco. y de ¿Se acuerdan pensar del y- programa cuando decía yo, las mujeres y de sabemos buscar? cuándo hablar y cuándo callar? Aquí está el ejemplo. Bueno, ya, entonces, sí. Primera no. cosa, que lo hago a propósito Sí, por bueno. Sí, una, entre nosotros. por una crianza que yo tengo y en la que todavía existía eso, que hoy por hoy debe ser un pecado. ¿Qué cosa? En ¿Escoger? el que vos llegás a la fiesta y decís, con esta voy a bailar. Y vos ibas y la sacabas a bailar. Claro que se olvidaron de que ella tenía que querer, pues, ¿no? Claro, Pero que eso se olvidó. aceptar. Las Pero chicas, yo creo que siempre ha sido las chicas están todas en su casa y llega uno a tocar la puerta. Buenas noches, disculpe, quisiera pedir permiso para visitar a su hija. más bien eso ya no hay. Yo todavía Eso soy no de es- esa escuela, ¿me Eso entiendes? no es machismo. Entonces yo sí escogí a Liliana. Yo sí, pero en este mundo, en la actualidad, de repente eso es misógino, eso es antiprogre, eso No, es lo que- machismo. Pero Lo que pasa- pediste lo que permiso pasa- en su casa, Claro, dijiste claro, hola claro, señor, claro. hola señora, Claro, entonces claro. escogió y fue y la pidió, ¿me Hermana, entienden? hermana, pero escucha. Ah, ya. Él puede haber ido a su casa, puede haberla escogido, puede haber ido a su casa, Ajá. pero quien decidió aceptar a Oliver también fue ella. Entonces, si ¿Cómo? ella no lo acepta primero a Oliver, él no va a ir a su casa a pedir. Pero vos le has hecho Fui una rechazado. pregunta. No solamente sucedió así, sino que fui rechazado. Momento interesante de Alo Broster. Esa es otra historia. No Está saben bien. cuál es la pregunta correcta. Perdón que te Yo saqué. pregunté una cosa y ya resulta que mi hermano fue rechazado. No la sabía esa yo. Nos acabamos de enterar. Pero igual estaba una marcado. raya para la perucha. La perucha. Yo quiero Oye, saber por qué y le es- dicen la perucha. Y es el apodo de Lili. su madre. Sí, lo sé, Sale por de eso otra lo cosa. dije, lo Sale parece. de Un otra beso cosa para el la apodo de señora Lili. Raquelita, la Pero- queremos mucho. Pero a mi suegra, a quien le vamos a mandar este video, le decían la perucha, pero lo de Lili de perucha sale de otra cosa y No. sale por vos, ¿no? Ah, pero esa No. me la cuentan a mí, yo no me quedo sin saber. Yo le porque digo yo no sé. perucha porque me acordé de la señora Raquel. Ah, Ahora, perucha también sé porque viene del Perú, pues. No, O No, sea, Tom le dice perucha por ladrona. en realidad el Perú. ¿Puedo decir eso en YouTube? No. No sé. Creo que acabas de hacer. Eso está súper Creo que acabas de hacer un comentario Liliana, racista. Que nos cuente qué se xenofóbico. llevaba los floreros, los jabones, Pero las Tom también tiene servilletas. mucho de- No sabemos. Mi respuesta. Ya. Bueno, para- responde porque para no la volver al volteas tema, tanto. para volver al Sí. tema. Lo que pasa es que estoy ya mal acostumbrado a poner en contexto a la gente O te- o para te- que o para te- que la respuesta no se tergiverse. O estás pensando que respondes. Te decía Puede ser. y retrotraigo. Dentro de tu pregunta también hay una pregunta sumergida dentro de lo que vos haces y decís, ¿por qué Liliana? Y ¿Por qué no Juana? Exactamente, porque te enamoraste hartas veces, porque tenías otra, o sea, No, cuando preguntaba por porque él nos explicó que 3 años después la vio. Exactamente. Sí, qué O bueno. sea, Yo te por eso, digo- ¿por qué Liliana? Lo que yo te digo es que tu pregunta da lugar a eso. Y yo te voy a responder ahora, ahora A déjame ver, que te respóndenos, responda. ¿verdad? Ahora déjame que te responda. Escogí a la mejor. Ahí ya estás haciendo un comentario machista. Exactamente. Lo que te estoy diciendo, que decía tu pregunta, va con mi respuesta. Está comiendo. Venga, necesito unas pipocas, algo. Ya, ¿Qué tiene ya, esto? ¿Qué ya, tiene ya. esto? Bueno, ya, porque era la Es que, mejor. pues, Sí. Mejor persona, mejor educación, mejor amor, Era la mejor Porque mujer. se mejores enamoró. valores. A ver,
para hacer este comentario que yo tengo, lastimosamente hay que vivir lo que la mayoría de las personas tiene que vivir. Tiene que vivir. ¿Cómo vos podés escoger a la mejor mujer si no has conocido varias mujeres? Ya. ¿Cómo podés elegir el mejor auto si no has tenido varios autos? ¿Cómo podés elegir el mejor colegio si no has estado en varios colegios? Creo yo que en la diversidad y en la diversificación es donde se escoge lo mejor. El amor mío no fue un escoger, no fue saber, porque ya les conté cómo yo la volví a ver a ella. O sea, la encontraste. La encontré por azares No, del destino. no la encontraste porque tampoco la buscaste. Exactamente. Te la topaste. Ya, eso fue así. Cuando yo la topé a ella y cuando volví a hablar con ella, y date cuenta ahora el marco en el que yo estaba. Yo estaba en 1991 en Santa Cruz, en la Universidad NUR, con los sábados de la Blacú, con los domingos de Equipetrol, con el lunes del Piraí, con el martes de Oso Blanco, la joda. En un momento viví, cuando volvimos el 94, pero estoy hablando de cuando yo llegué a Santa Cruz, el 91. Le está dando explicaciones porque después le pega. El 91, el 92 y el 93, mi vida fue una forma de diversión que ustedes y que la gente en su vida la va a tener. Que es distinta por las épocas, pues, ¿no? No, date cuenta de este dato. Mi familia en algún momento pensó que yo estaba en droga. Ese era el nivel de joda que yo tenía. Salía a las 8 de la mañana de mi casa, siempre volví a mi casa, siempre fui, me bañé y me cambié, siempre saludé a mis tías con las que viví, a mi abuelita con la que yo vivía y que me quería mucho, charlaba yo con ella y ellas sabían cuál era mi verdad. Pero la gente que no estaba viviendo conmigo en ese momento pensaba que yo estaba en otro mambo, y en ese momento, al finales de los 80, comienzos de los 90, el narcotráfico en Santa Cruz era el boom. Ya. Todos eran narcotraficantes, todo el mundo tenía algo que ver con la droga. Yo tenía un grupo de amigos espectacular, hasta ahora lo tenemos, se llama La Tuca, en el que fuimos acusados todos de estar en droga. Y ninguno Usar, de consumir. de consumir. Ya. Y ninguno consumimos ninguna droga. Hasta ahora nos seguimos juntando y la gente nos sigue mirando y dice, no, ustedes solo- Mirá era cuántos alcohol. años que van Sí, juntos. alcohol ya. y fiesta. Qué No, bonito. pero ¿por qué, Lili? Ya. Claro, o sea, la volteo. Terminamos hablando de la tuca. No. Producción se está Perdón. quejando que Gracias. no hablemos de la tuca, dice. Ya. Del año, tuve mi primera corteja a mis 14 años. Ay, qué del Quiquito. De 14 a los 19, en 5 años, pude conocer muchísimas mujeres. Tuve la oportunidad, siempre educado, siempre tratando de hacer lo que me enseñaron en mi casa, Hijo de respetuoso, en ese nombre que se llama enamoramiento, ¿ya? Siempre un caballero como mi padre me enseñó y me instruía, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Pero sin evitar tener 1, 2 o 3 cortejas al mismo tiempo, porque yo algo tengo bien claro, ¿Qué es eso? ¿ya? Están saltando por la ventana. Tengo algo bien claro. Producción se se acaba de caer de la silla. Y se los enseñé a ustedes, se los enseñé y se los dije. Sí. Cuando ustedes estuvieron en una época, yo les dije, tranquilo, son solo cortejos. El ser cortejo, el estar visitado por alguien o visitar a alguien, no te liga, o estar mucho tiempo con alguien, tampoco te brinda una obligación hacia esa pareja. Como diría mamá o papá, son amigos. Ya, más o Son menos. amigos. Que siempre- Son Eso, amiguitos. amigos. Ey, Eso, ey, amigos. lo veo a Quiquito bastante enamorado. No, son amigos. Son amigos, son los amigos. Eso me permitió saber que cuando yo la encontré a Liliana, encontré la mujer que yo buscaba. Y pa' mi yapa aparece Arjona. Y canta Ayúdame Freud. No puede. Ah, no. Me Se acabó. mataron esto. Maestro Se acabó. Un aplauso al maestro de Roma, ya no va a ver. Si ya. ustedes quieren saber por qué yo me enamoré de Liliana, porque decidí casarme con ella y que gracias a Dios me aceptó, no dudó mucho, sí que digamos, ¿no? Está resumida en esa canción Ayúdame Freud de Ricardo Arjona, que estoy seguro que Ricardo Arjona de repente la sufrió, pero ha tenido que charlar con mucha gente para escribir esa letra de esa canción, ¿no? Hasta ahora me sigue gustando Ricardo Arjona, hasta ahora me sigue gustando esa canción, hasta ahora sigo enamorado de mi esposa.
de repente en otros niveles como a ella como a las personas no les gusta comprender, porque a la gente siempre le gusta estar como fue al principio. Ya. Pero eso no es parte de la evolución de las relaciones humanas. Nada es como al principio, nunca nada vuelve a ser. Y la gente insiste, gasta dinero y viaja y vuelve a lugares donde cree que fue feliz, pero no es el lugar, es las personas y la coyuntura de ese lugar. ¿Pero vos crees que eso tiende a desmejorar o a mejorar? Amén. Claro, es que a mí Pues, o me sea, da- se es que- trata de es que a mí me da la mejorar. impresión Es que las mujeres nos que gusta los- siempre el amor de Disney y eso es verdad. Yo soy de esa. A mí me encanta el amor. de Príncipe Disney. Azul. No el príncipe azul tanto así, sino que se unieron y se amaron para siempre y que no, así. Esa es otra enseñanza Pero de mi padre. eso sí es verdad. Entiendo. Pero también la realidad tuve- del amor sí. Déjame que de te cuente otras esto, Cari. maneras. Yo recibí un manazo emocional con un muy querido amigo que se casó, me invitó a su matrimonio, fuimos al matrimonio. Cuando anunció que se casaba, yo dije, bueno, se va a casar, ¿no? Y cuando uno se casa es para siempre. No, un ratito, no. ¿Querés te casar? No funciona y te divorcias. No, le dije, cuando uno se casa para siempre. Eso es muy viejo, ya no pasa eso. ¿Y sabes qué? De verdad ya no pasa. Ya no pasa, es cierto. Ya no pasa, Ahora ya no soy pasa. de otra escuela, ¿me entendés? Yo soy de tu misma. Porque sigo Bueno, manteniendo somos así. de los mismos padres. Y no ¿no? tiene nada que ver la edad, a eso me iba. Exactamente. De repente me preguntaba otra vez, lo que pasa es que vos sos viejo. No, tengo una escuela. Esa escuela me enseñó a ser así, ¿me entendés? De repente yo no puedo transmitirle esta escuela a mi hija. A mi hija que tiene 23, 24 años. Porque la sociedad ha evolucionado de tal manera y escuchá Es este refrán. diferente ahora, Escuchá hermano. esto, Cari. Lo leí recientemente. No críes a tus hijos como te criaron a vos, porque los estás preparando para un mundo que ya no existe. Exactamente. Entonces, Exactamente. vos Mejor como no lo padre puedo tenés que decir. tener la capacidad de decir los valores, hermano querido, que es algo que se ha Siempre perdido, que van vos a te ibas a ir prevalecer. ahí, ¿ya? Es algo que tenés que inculcar. El matrimonio era un valor para nosotros, lo era, pero ahora ya no lo es. De Lo que repente, pasa es que, ¿sabes qué? Yo no quiero irme a un debate ideológico con Salud, tu salud. respuesta. ¿por qué no? Y Cardi en la Me firma. lo voy a acabar el pollo. Y Cardi en la firma la respuesta, ¿sabes en qué sentido? Porque yo creo que los valores morales, éticos, morales, siguen siendo los mismos a pesar del paso del tiempo, ¿me entendés? Y vos lo acabas de decir ahorita. Vos con esa persona que hablaste, él agarró y te dijo, si no funciona me divorcio. Y vos dijiste, no, uno se casa para una sola vez. Vos tenés casi ¿Te acordás, 50 años, ¿sabes de quién hablas? Yo tengo 34 años, no sé cuántos años nos llevamos, vamos. Pero yo me casé para estar casado una sola vez. Yo no pienso en que, me va bien, me va más o menos. pero me estás discriminando, No sé, viste que me estás discriminando porque me dice, vos tenés casi 50 años No. y yo 34, o sea, no me dice que yo tengo No. 48. Y dice, nos llevamos un fajo. Es que dijiste casi 50, entonces, como vos estás tratando de plasmar la diferenciación de generaciones y de mundos futuros, vos tenías un mundo futuro distinto al mundo futuro que yo tengo, pero si yo sigo pensando igual que vos por los valores que nos dio papá mamá, entonces, vos podés darle los mismos valores que te dio papá mamá a esas personas que están Lo que pasa, criando hermano, es que para el nuevo estás diciendo, futuro. nosotros somos un lunar. Hasta vos llegaste hasta ahí, bro. Ahora la tecnología, la forma de Pero sí, yo también enamorar, tengo la la forma de tecnología y todo conquistar, eso. con No he todo dicho- esto es totalmente diferente. No he dicho que no dejemos de hacerlo, he dicho que nos adecuemos manteniendo Exactamente. los valores. Ahora, Manteniendo. partamos de la discusión, de la charla del entrevistado. Para mí el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Así me enseñaron, así lo mantengo. Yo he tenido problemas que ustedes solamente los han visto en Univisión, ¿ya? Un canal de novela mexicana. Ah, ya. Ahí esos problemas ustedes los han visto en tele, yo los he vivido, pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que a mis hijas, yo tengo 2 hijas mujeres, ¿ya? No trate de inculcarle los mismos valores que le di a ustedes. Como hermano mayor, cuando ustedes hacen algo bien, esa es una discordia que habría que analizarla. ¿Cómo se sienten los hermanos mayores en relación con los padres a los hijos? Porque el hermano mayor se cree una especie de padre
de inculcar, pero Sí. a veces no es el mismo cuento de los papás, ¿me entendés? Mira, me obligo a cortarte ahí porque el tema que estás tocando es muy interesante, Vamos, otro. debatible y largo. Pero no tenemos que perder que el entrevistado sos Gracias. hoy. Perdón. Exacto. Ahora ya sabemos por qué Lili. Y ahora queremos saber con Carlin cuáles son tus sentimientos, cuál fue tu experiencia al ver a tu primera hijita, al ver a estar con Galileo, Belén. Queremos que nos contes un poco más de eso, ¿Ya? querido hermano. Tener hijos es una experiencia muy traumática, vista desde un punto de vista emocional. Te cambia la perspectiva que vos tenés como persona y sobre todo te cambia el futuro. Tengo casi la plena certeza de que los hombres que van a ser padres tienen una especie de sentimientos encontrados, ¿ya? Del cual me he prometido a mí mismo que yo voy a escribir un libro y se va a llamar Sentimientos Encontrados, porque eso es lo que es esta vida. Sí tenés muchísima alegría como padre, pero tenés un fajo de preocupaciones. Un fajo de preocupaciones cuando vas a ser padre, porque no solamente el amor y el cariño que tenés en esa niñita, sino en lo que se viene. Ya. Y eso es un golpe. Es como las presbicias a los 40. Dice que entre 40 y 41 un día despertás y ya no ves bien, y es verdad. Le sucede No a todo el te creo, mundo. ¿de verdad? Así Yo voy sucede. por ese camino. Se cansan los músculos de los ¿En serio? Cuando te suceden las cosas así como a mí. Me casé con Liliana porque decidimos casarnos, porque estábamos ¿Cuántos años tremendamente tenías? enamorados, 19 años, ¿Cuando te casaste? cuando me casé. ¿Y a qué edad tenía cuando nacen Carlita? No, vos no tenías 19, pues hermano. No tenía 19. 19 tenía Lili. ¿Me dejas calcular? Vos tenías se fue 23. producción, ahorita vuelve a producción. No hay producción, estamos sin producción, pero tenías 23. 23 años. Me equivoqué. Ya. Gracias por... De nada. Yo me casé a los 23 años. Y Kayla nace a los... Kayla, yo me caso en octubre de 1996 y Kayla nace en julio del 97. al año. Sí, pues no, lo que hay que aclarar, lo que quiero aclarar para todos ustedes es que Liliana no se casa embarazada. No nos casamos nosotros porque ella está embarazada. No nos casamos. Es más, les voy a contar esta Claro, no anécdota. querés repetir Cuando ciclos, ¿no? estamos, más o menos, cuando estamos viviendo los dos en Trinidad, después de haber festejado la luna abierta, volvemos a la vida normal, yo vuelvo a mi trabajo en Trinidad, Liliana ya se va conmigo, vivíamos en un cuartito de la casa de una tía de gracia porque no pagamos nada, y yo llego un día y siempre habíamos estado charlando de esto de tener hijos, ¿no? Pero que pase el tiempo para tener hijos, y llego y mira, creo que está embarazada Liliana. Sin buscarlo, sin planificación familiar, sin nada de eso, ¿no? Lógicamente feliz, contento, pero ya sabes la preocupación, ¿no? Dónde vivir, qué hacer, más allá de lo normal, de cómo se va a llamar, qué vamos a hacer. Muy, muy contento ahora a los 24 años de mi hija, porque esa mi hija es un premio que yo recibí. Kayla es un premio, es como la muestra de Dios de que todas las personas podemos ser buenas. Eso es Kaylita para mí. No fue buscada, como hay muchos matrimonios que andan buscando tener hijos o que se casan porque están embarazados. Eso quiero aclararlo, porque seguramente este video, como ya me dijo Guiguito, lo van a ver más adelante. Tiene que ser claro eso. Millones de personas. Ahorita nos están ¿Ya? viendo millones de personas. Tiempo después decidimos con Liliana ya en una economía matrimonial más estable, decidimos tener otro hijo al que sí buscamos. Me hacía tomar guaraná Liliana día por medio. Bueno, che, Eso faltaba secreto. energía. Vamos a un Faltaba corte. energía. A ver, está Vamos muy a un corte, porque interesante esto está interesante. lo de Guaraná. Sí, por favor, necesitamos ir a un corte comercial. En un momento regresamos, querido Broster. Lo del Guaraná. Me pasé, creo.
tiene que explicarme, Oliver, No. para ¿Qué qué es es guaraná? eso. Ya. ¿Para qué es eso? ¿Ya? Volvemos, querido broster, a esta tremenda entrevista. Tremendo conocimiento que estamos adquiriendo. Yo no sé. Siempre. Para mí era Fanta Guaraná y ya. Pero ahora resulta que el Guaraná hace cosas mágicas como los hijos. Y Así está que, tan entusiasmado que hasta la voz ha subido. Claro, Mira, con sí, esos señor. pulmones. Sí, señor. Volvemos, dijo, Es con que toda ya su agarró gana. energía, ya de Eso, placer. es que Así está que- hablando del Guaraná. Así que, Mauricio, explicarnos Siempre. por qué tu esposa te daba Guaraná. Como vos como acostumbras decirme cuando estás medio bravo, iluminame, decir así. Ilumíname. El guaraná es un afrodisíaco brasileño, muy No, conocido en la Amazonía brasileña y también boliviana, en Ribera Alta, en Guayaramerín, en esa parte de la Amazonía. Qué boca, ¿no? Es una fruta que sirve como afrodisíaco El cara no al hombre. sabía. ¿Ya? No solamente es un afrodisíaco, es un energizante. Muchísima gente lo toma en las mañanas antes de ir a trabajar y generalmente los trabajadores que están en la zafra de la caña, en la goma, Y los también que- cumple esa. Ya no sé. Dice ya. la gente que O sea, como cumple dijiste esa función. afrodisíaco, Sí. yo dije, o sea, Es lo que dicen. voy a trabajar a las 8 de la mañana de la jefe. No sé. Para no Los que tergiversar. hacen ejercicio también. Para no quedarnos en la vida sexual de Quiquito. Bueno, Vamos. pero yo no he tomado Guaraná. Claro. Bueno, y ahí ya queremos Planificamos. a Kailita Ya. tomar Guaraná. Bien. Y Planificamos a nuestro segundo hijo. Planificado. Redundancia. Kailita ya estaba ahí. Kailita, Yo iba y le Como compraba 7, ¿no? agua y no, comida. eso fue Liliana. lo bueno. A los 8 años de Kailita. Ay, algo hecho. Plane- Sí, un año no. ¿Producción? 8 años. 8. 8 años. 8 años. Y bueno, gracias a tanto guaraná, no mentira, en, las mujeres son así, para que ustedes sepan. Te dan Guaraná. Hay varias cosas que ustedes no saben de las mujeres. El hombre se casa cuando la mujer quiere y el hombre tiene hijos cuando la mujer quiere. No es cuando las hacen creer que ustedes van a creer, pero no quieren. Entonces vivimos en un embrismo. Más o menos. Pero Un nunca embriago. ha salido el tema. El tema. Claro. El Vivimos timo. en embrismo. El tipo. Ajá. Ya. Por favor, no cambien el Pero tema. bueno, Feminismo, Ya, no, ¿por no qué se decir pasen. Ya. Mira, Y planificamos la venida de nuestro segundo hijito. Queda embarazada Liliana, felizmente, y desgraciadamente 9 meses a días de dar a luz sucede un accidente de estos que son muy normales en la vida de las mujeres. El cordón umbilical se enreda en el cuello de nuestro hijito y en la prueba a 3 días de dar a luz, ¿3 días? ¿2 días? 3 días, ¿no? A 3 días de dar a luz. En realidad Liliana, porque las mujeres son unas capas, yo soy muy hincha de las mujeres, Liliana ya no se sentía bien días antes. Me decía algo pasa, no están bien las cosas, y yo en mi ignorancia le decía, mi amor, es que esto, y le daba gusto. Fuimos al médico, un gran amigo, recuerdo su cara todavía cuando voy y veo y me dice, Oliver me dice, tenemos que llevarla ahorita a la clínica Liliana porque tenemos que llevarla. Mi hermano le digo, ¿qué es lo que pasa? Decime qué es lo que pasa. Mi hermano, no hay los latidos del corazón. Dice. Ahorita a Liliana hay que hacerle una cesárea ya. Nos vamos a la clínica de un gran hombre, un gran tío, un gran amigo del tío Erasmo, quien al verme en ese estado, ese estado de desesperación, me dice, tío Erasmo, no te quiero ver aquí. Me dice, así no te quiero ver, o te tranquilizas o te saco. Pero tranquilo, me dice, yo la voy a ver a tu mujer, yo la voy a ver a tu mujer. ¿Ya? Él ya sabía lo que había pasado, el médico que me la había atendido a Lili ya le había dicho, ellos ya sabían, el único que no sabía yo era yo. Como siempre el hombre enterándose de último. Liliana tiene una cesárea y evidentemente Galileo había fallecido ya 24 horas antes, inclusive como sin solución, ¿no? Un momento muy, muy triste que también cambió mi vida para siempre y esas sí se las dejo para otra. Yo tuve una experiencia religiosa unos días después de eso y esa es la historia de Galileo. Cabe mucho recalcar de que
se iba a llamar otra cosa, había decidido yo otra cosa, al ser mi hijo hombre, otra vez me aparece lo machista, ya no sé, si es hijo hombre se va a llamar Vincenzo Rocadestre. Pero para mí Galileo es un nombre muy hermoso. Y vino la discusión, no le gustó, a nadie le gustó Vincenzo, porque Vincenzo viene de otra película, así como yo me llamaba en una película, quería ponerle Vincenzo a él. En realidad de Wise Guy se llama, ¿no? El tipo astuto que tiene mucho que ver. Pero Galileo viene de Galileo Galilei, hermano. Me hace recuerdo Carlin. Nos puso no, en la tierra. No, me hace recuerdo Carlin que cuando yo hablaba con ella, imagínense ustedes que yo esa parte de mi vida la tengo ni siquiera en nube, la tengo en cero. Porque lo bloquea. Desde la llegada a la clínica con Liliana hasta unos días después que a mí me recuperan de un boliche y me llevan a mi casa, lo tengo casi, creo que a propósito, mi mente es selectiva, hace eso con los malos recuerdos, me los bloquea. Es lo mejor. Me hace recuerdo Carlin de que yo hablé con ella y me dice, Carlin, mi hermana mujer, con quien he tenido mucho apego en este aspecto, en lo sentimental, siempre lo he conversado mucho con Carlin. Vuelvo a repetir, creo que para mí las mujeres son muy capas en el tema sentimiento. Y Carlin me dice que si ella hubiera tenido, que su hijo se iba a llamar una cosa, no lo voy a decir ahora porque no es conveniente, tiene su hijito, lo tiene Yetro, pero si hubiera tenido una hija se llamaba Galilea. ¿Por qué no le pones Galileo, man? Y me pareció fantástico el nombre en ese momento y toda la lectura que he hecho después me pareció asombrosa y lo llamé Galileo. Ahí, ¿quieren más triste? Les voy a contar una cosa más triste todavía para que ustedes sepan. En realidad no queremos más triste, pero contarlo. Cuando muere tu hijo antes de nacer, escuchad lo que estoy diciendo, cuando muere tu hijo antes de nacer, no podés enterrarlo con un nombre. ¿Por qué? Porque no nació. Porque es muy derecho romano, creo. No, eso sucede hoy día en la legislación boliviana. Sí, lo sé, por eso. Si no nació y no tiene un certificado de nacido vivo con un nombre, vos para enterrarlo no podés ponerle nombre. Pero bueno, no porque sea la legislación legislación quiere decir que está bien. No, nada, absolutamente. Ya desde que fue eso lo sabemos. Ya es un ser, ya tiene un propio Lo ADN, sabemos. Siempre entonces, él es se refiere a la legislación. como te gusta a vos boliviana, mucho decir, la teoría es una cosa uh-huh. y lo que sucede en realidad es otra cosa diferente, pero fue uno de los golpes que yo tuve en ese momento, lo recuerdo bien. Un gran abrazo para tío Huito Chávez, que estuvo ahí conmigo, y él era autoridad en ese momento, yo también era una autoridad en ese momento. Hubo muchísima gente que estuvo ahí conmigo. ¿Dónde estaban? En Guayanamerín, Ya. mis compadres, mis primos, mis tíos, puta. Realmente en los malos momentos vos sabés quién te quiere. Y no sé si vale la pena tener malos momentos para saber quién te quiere. Yo creo que no vale. Hay gente, como en el capítulo de Friends, cuando fingen su muerte Ross, para saber quién es. Más o menos. Esa es la historia de Galileo. Me golpeó muchísimo, pero me sacó una cosa adelante. Ya yo lloré todo lo que tenía que llorar. No me ven derramar una lágrima más a mí por absolutamente nada que pase en este mundo, salvo que, como me ha tocado varias veces en Consuelo de Carlin, hablar de Galileo. Una época muy triste que también marcó mi vida, fue un nuevo empezar, fue un borrón y cuenta nueva de los que he tenido 7 yo en mi vida. Borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, 7 veces. ¿Te crees gato? No, creo que dice, ¿has escuchado eso de que tiene 7 vidas? has escuchado eso de que Dios le da sus mejores luchas a los más fuertes? Salud. Dios debe creer que yo soy una mezcla de Rambo y Arnold Schwarzenegger, más o menos. O un espartano, ya. Bueno, Ya. salimos de eso, decidimos borrón y cuenta nueva, nos venimos a Santa Cruz, porque la vida nos golpeó muchísimo. Yo estaba muy temoroso porque en eso de leer tanto, de averiguar tanto, resulta que una de las causas mayores de separación y de divorcio es el fallecimiento de uno de los hijos. Sí, es ¿Ya? cierto. Es tremendo. Ahí tuve una lucha interna yo, porque hay otro estudio que dice que las mujeres que han perdido un hijo terminan echándole la culpa al marido.
indudablemente. Y seguramente yo tuve muchísima culpa en lo que pasó. Seguramente el mayor porcentaje de culpa, o toda la tuve yo, porque no puede haber nada que haya hecho Liliana o que haya hecho alguna mujer para dañar a su hijo. Entonces, O quizás fue algo que dijimos hace un rato en la conversación, estaba predestinado también. No puede sé. ser, Y porque no es culpa de nadie. Y no es culpa de es nadie. algo que pasa, son gajes del oficio, es parte de la vida, ¿no? Lo que te toca es enfrentar, luchar y sobrevivir, porque lo que vos no podés permitir es que cuando la vida se ensaña con vos, rendirte, porque solamente se rinden los débiles. Así es. Subsumen, se deprimen, Así se es. enferman, se encierran los débiles. Y nosotros no tenemos la característica de débiles. Y haciendo colación a eso que acabas de decir, yo creo que hay no quisiera llamarlo así, pero sí en el transcurso de la vida que vivieron hay un trofeo. Claro, ¿Cuál es el trofeo? ¿Cómo se representó ese mucho trofeo? premio. Ah, Nos venimos a Santa Cruz y nuevamente, sin planificar, porque así hace las cosas Dios. Bueno, lo conversamos un poquito, ¿ya? Y yo voy a ser franco en esto, que esto no lo sabe Liliana, ahora lo digo aquí. Primero en de abril exclusivo, del año en exclusivo a los 2022. brotes, Oliver va a contar. Producción se está volviendo loco, señor. Se está volviéndose loco, La producción. producción está patas La arriba. solución, mi esposa Lili vivía unos días, unos por debajo del suelo y otros más abajo. No, ni siquiera llegaba a la superficie. Re bajoneada. Increíble, tremendo. Y habiendo superado, porque como pareja creemos que lo superamos, ¿no? Y la mujer te hace creer que vos superaste, pero sin embargo está siempre, como son capas las mujeres. Siempre te Me hacen acuerdo de pensar cuando que hablaste están con bien. esa chica a las 3:10 de la tarde del año 1996 y te dijo hola. Era rubia, tenía 2 colas más. Y vos le dices, pero si yo todavía no te conocía, pero lo sé. Se llama Ah, bueno. mentalidad excesiva de sexto sentido. Me aconsejan tener otra hijita. Lo converso con Lili y ya me habían dicho de que la primera reacción de Lili iba a ser el rechazo porque podía volver a suceder lo mismo, Claro. Miedo. ¿no? Entonces, otra época tensa, otra época y gracias a Dios, no sé si tan gracias a Dios, se viene Belén. ¿A los cuántos años más o menos? De- Viene Belén de Galileo. es exactamente casi los 5 años. Bueno, embarazada a los 4 A años. los 4 años. ¿Sí? Planificada, ya charlada, buscada, ya no había guaraná esta vez, ¿no? Ya había la pastillita azul. Ah, ¿qué? ¿Qué dice producción? ¿Qué? Energía pura. Bien. Ah, ya, amor. Lili, Puro amor. comprende que esto también era una salida a lo que nosotros veníamos viviendo, porque creíamos que el mundo se había acabado en esa época, en ese momento. Nace Belén, una fiera. 2 años tenía cuando se luxó el hombro. Año y medio y ya se había luxado el hombro. No te creo, no me acuerdo. Saltando de cama en cama. No Yo me no me acuerdo. acuerdo de eso. Vivíamos en la Vallejo y ustedes estaban Yo con no me nosotros. acuerdo Yo de vivía eso. ahí todavía. ¿o Ah, todavía? Sí. Yo no me acuerdo de eso. Ah, Pero sí, no, yo me casé a los 6 meses de Belén. y aparece el sentimiento de culpa de la hermana. Pobre Hasta mi ahora, Kaila. hasta hoy día, Kaila cree que Belén se cae por culpa de ella, porque ella la estaba cuidando. Ah, ¿Entendés? Entonces, todos son ciclos que vamos viviendo. Belén es una persona que ha sacado la energía de todos nosotros y el carácter de Quiquito, el carácter de mi padre. Yo a veces peco de decir esto porque la gente lo malentiende. El carácter de los Rocas es muy fuerte y está muy marcado en nosotros. La sangre Roca es fuerte, lo reconoce mi madre, lo reconocen mis hermanos, sus parejas, todos. Somos personas especialistas, ¿ya? Y Belén lo ha heredado con toda la fuerza del mundo. Con toda la fuerza del mundo. con eso lo dijo todo. Nosotros no somos muy altos ni somos muy esbeltos, ¿ya? Pero eran Pero los dos. Belén es más alta que su madre, ahorita que acaba de cumplir 12 Es más años, alta que yo. es atleta, Le gusta. pero es
el némesis de Kailita. Ya. Kailita es un mar de tranquilidad y de paciencia y la otra es un átomo que está saltando y jodiendo a todo el mundo ahí. Soy, Qué belleza, ¿no? no sé si decirlo antes de cerrar, soy muy feliz en mi casa, soy muy feliz en mi matrimonio, soy muy feliz con mi familia. No soy muy tranquilo, pero soy muy feliz. Soy tan feliz que mis hijas se han tomado la libertad tenemos un grupo en WhatsApp, como no podemos estar alejados de la tecnología, Claro. y el grupo mis hijas han decidido denominarlo el reino, porque yo soy un rey. Ay, que son bellas. Si habrá cosa más linda que vivir entre mujeres que Qué tener tres mujeres. hermoso. No, Seguro no, que Tranquilo, Potrillo. No es tan lindo eso, ¿Más lo dije lindo? para las cámaras. No. Ah, ya para las cámaras. Ahora, Producción está. Esa es la síntesis de mis hijos que me preguntaron, que Qué querían lindo, saber qué ustedes. hermoso, hermano. yo sé que hay mucha tela que cortar en este tema. En Por varios supuesto, temas, nosotros ¿no? como familia sabemos que hay más. No sé cómo vas a hacer para editar esto, hermano. No sé cómo voy a hacer para editar porque llevan 2 horas ya. Y tiene que haber, va a haber una segunda parte. Claro, no. Va a haber una segunda parte de este mismo video. Claro. O sea, lo voy a tener que dividir en 2. Imagínate, me estaba matando la cabeza ahora por editar 40 minutos. Y ahorita llevamos 120 minutos. O sea, En la segunda parte que me inviten ya puedo hablar de ustedes. Claro. Claro. Ya no hablo de mí, ya hablo muy de buena idea, muy buena De idea. verdad. Porque que sí. usted debe tener la visión de cómo ustedes vivieron y yo se las voy a contar Tenemos cómo fue en que- realidad. Tenemos que contar el matrimonio de Liliana y Oliver, vos y yo. Madre santa, me acuerdo ya. Por Dios. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Pero, Sí. pero bueno, ya a manera de cerrar, querido Broster, yo quiero pedirle a Oliver que nos deje un mensaje. O sea, ni siquiera que nos lo deje a nosotros, ¿no? Que nos lo deje al futuro Quiquito que viene, a los futuros sobrinos, a los futuros nietitos que vienen. Porque esto se va a quedar en la red. Si no se queda en la red, yo me voy a encargar de que quede guardado Muy en bien. un formato digital para que si no es mi hijo, sea uno de los muchachos, se los muestre cuando nosotros ya no estemos y sepa cómo éramos nosotros, sepamos cómo nos veíamos de jóvenes, cómo pensábamos a la edad de Y los también 48, nuestro roster. a la edad de los 40, 39, a la edad de los 34. Deja de decirme cuarentona, oye, ya, de verdad te estás Ya, pasando. ya se nos jode de 50, Este ahora rollo la de edad. cuarentona. Pero que todos los programas me dicen lo mismo. Pero bueno, Ya, entonces dale, la idea es que 39. esto sea un recuerdo para nuestra familia. Entonces, Y los brothers. estamos dejando un legado a los Roca Serrano, a los Roca Destre, a los Roca Alza, a los Roca Aguilera, Ya. de quiénes somos nosotros, de quiénes somos los 4 hermanos y ahí viene Tom. Y por supuesto que les haya gustado este programa para los Broster. Entonces, querido Oliver, Que cierre Oliver, ¿no? ahora sí ya no podés venir con vueltas a las preguntas ni poner en Bien. contexto a nadie. Toda la noche lo tuvo así. Pensar, no pensar, decirnos unas palabras de lo que estás viviendo hoy, de lo que viviste, de lo que pensás que vas a vivir y que lo va a escuchar tu nieto, tu bisnieto, mi hijo, que va a ser el más muchacho de todos. Así que este minuto es tuyo, los minutos que querrás son tuyos. Cuando vos ya concluyas, ya nos despedimos de todo. Así que todos los focos están en vos. Bárbaro, que no es más que uno. Sí, no es más que un foco ahí. Es muy simple la vida. Siempre tienen que querer. No lo saben ahora, no lo entienden ahora. Va a llegar el momento en el que se van a dar cuenta, y esto lo alabo muchísimo de lo que han hecho ustedes dos, porque me lo hayan dicho hoy día, cuando acepté venir aquí, que fue otro quilombo entre hermanos de lo que estamos acostumbrados a tener, dije, quiero ir allá a decir cosas que me pregunten mis hermanos y que otras personas, mis personas, puedan escucharlas. Aparte de contar algunos secretos que por ahí no se los cuenta uno ni lo sabe siempre. Solamente puedo decirles una cosa. Sean valientes. No tengan miedo. No hay a qué tenerle miedo.
ustedes pueden hacer de su vida lo que quieren. Nosotros la hicimos. Se van a dar cuenta en el transcurso de los programas. Los invito a que esto que me han hecho a mí lo hagan entre ustedes o que se lo hagan a ustedes y traigan a todas las personas de la familia aquí. A algunos les va a costar mucho hablar, depende de esas preguntas, y dejen este recuerdo. Pero sobre todo, sean valientes para enfrentar lo que quieren. Tengan una meta y digan, esto es lo que yo quiero ser, y eso hagan. No se preocupen mucho por el que dirán, no se preocupen mucho por las normas sociales, porque en eso yo no estoy de acuerdo con Quiquito. Las normas morales son una cosa, pero las sociales no. Si ustedes no quieren estudiar y quieren ser artistas, sean artistas. Si ustedes quieren ser gimnastas, sean gimnastas. Si ustedes quieren ir a pararse a un semáforo y hacer malabares, háganlo. Pero eso sí, sean los mejores artistas, sean el mejor cantante, sean el mejor malabarista. Eso hagan lo que ustedes quieren, como lo que ustedes están haciendo, y a mí me llena de satisfacción verlos en esta etapa. Con esto comencé y con esto voy a cerrar. No me acuerdo cómo me dijeron que se llamaba esto, pero tiene un nombrecito. Los Brewster. ¿Ya? No me refiero a eso. Ya. Me refiero en actuación, tiene un nombre cuando vos comenzás diciendo una cosa y al cierre decís lo mismo. Como los comediantes, es una premisa de inicio y cerrás con Me alegra ver a dos abogados haciendo esto que están haciendo. Sé que no lo hacen para el público, se cansaron de decírmelo, y que tratan de mostrar una faceta de las personas que tal vez no conocen. Seguramente muchos de nuestros amigos, de nuestros fraternos ven esto y dicen, ese no es el gordo que yo conozco. Mirá, vos habías tenido esto. No. Me alegra, lo felicito, muchas gracias. Como dicen en estos temas, sigan adelante. Y como les dije a la demás gente, hagan lo que quieran. Y siéntanse tranquilos que tienen un hermano detrás de ustedes para impulsar. Y que no piensen del que dirán. No, jamás. Gracias, hermanito. No me importó nunca. Qué hermosas palabras, qué hermosa despedida. Gracias a nuestro hermano por tenerlo aquí. Muchos momentos tuve ganas de llorar. Ahorita no puedo hacer. Así que vos despedí, hermano, el programa. Bueno, ¿de verdad casi lloró? La cortó, la pasó la palabra porque ya está por llorar. Increíblemente cómo pasó el tiempo. Mira, van 2 horas. No hay manera como sintetizar una charla con tu familia, sobre todo con tu hermano mayor, que nos ha visto a toditos, que nos ha visto a los 3, que sabe historias, anécdotas y hasta cosas que no nos acordamos nosotros de los 3, para poder ponerle en una sola hora. Entonces, yo te agradezco, querido hermano, la muy buena voluntad de haber venido aquí, de haber abierto tu corazón, de haber contado tus historias. Así que queda pendiente una segunda invitación, porque hay mucho que charlar. Por favor, quiero que la miren, de verdad, está llorando de verdad. Está llorando de verdad. Así que la intención es esa, que conozcan un poquito más de nosotros, que vean más allá de lo profesional, de las personas serias, de las personas de trabajo que somos nosotros, y nos conozcan un poco más como seres humanos, como personas, como seres que se quieren, que nos entiendan, porque muchas veces hasta mis mismos amigos no entienden. Puta, vos y tus hermanos paran entre ustedes nomás. Sí. Lo que pasa es que hay un motivo que por qué si nuestras parejas no nos entienden, ¿qué quiere que tus amigos no entiendan? Exactamente, entonces quizá esto puede ser una oportunidad para que ustedes entiendan por qué paramos tanto juntos. Entonces, queridos Brewster, les agradecemos mucho su atención. Gracias por seguirnos, a los millones que nos acompañan. Fans. Gracias, querido Oliver Mauricio. Gracias a ustedes. Fuera de los chistes, fuera de todo, sabes que te amamos mucho, te respetamos mucho. Sí. Sos nuestro protector, sos nuestra seguridad, sos nuestra guía, sos nuestro pilar. Así es. Porque si vos no estás, no hay donde nos apoyemos nosotros. Y el día que no estés, puta que nos va a hacer falta, hermano. Entonces disfrutamos y aprovechamos cada momento con vos, hermano querido. Gracias. Delante de cámara quiero agradecerte, darte un beso por haber venido. ¿Ya? Gracias, hermano. Bueno, querido ahí, antes que yo le cargue. Para calmarla ya. ¿Ya? Tranquilo. Bueno, gracias. Gracias. People. Chao. Lindo programa. Chao, pescado. Chao. Adiós.